Hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados de la sección 433, Servicios Mina, en la cual en esta ocasión voy a realizar la clase asincrónica, en la cual voy a desarrollar el segundo ejercicio de la primera actividad de clasificación de los macizos rocosos que quedó pendiente el día martes. Ya voy a realizar el segundo ejercicio que equivale a la clasificación final de Q de Barton para poder recomendar elementos de sostenimiento y de fortificación. Y a su vez les voy a dejar, ¿no es cierto?, planteado para que ustedes lo realicen el ejercicio número 2, que la clase del día martes, ¿no es cierto?, vamos a realizar el desarrollo por si hay algunas dudas o si hay algunas consultas. A continuación, les voy a compartir la pantalla en la cual vamos a ver, ¿no es cierto?, el ejercicio que quedó pendiente el día martes, que es de clasificación de los macizos rocosos. Recordándoles que nosotros habíamos visto el primer ejercicio, que había que clasificar el macizo rocoso de acuerdo al RMR de Biernacki. ¿Ya? Así que en este caso, ¿no es cierto?, vamos a continuar con el desarrollo del mismo, en la cual, en este caso, vamos a clasificar según el Q de Barton. Me dice que yo tengo una galería de producción de 5 por 5,5 metros, ancho por alto, la cual se desea establecer su calidad geotécnica mediante la clasificación de Q de Barton, teniendo las siguientes características. Me dicen que tengo un RQD del 59%, tengo un número de familias juntas de 2 familias juntas, rugosidad de las juntas rugosas ondulares. También me dice que la alteración de las juntas, tengo paredes juntas inalteradas, solo con manchas de oxidación. La reducción por agua en las juntas es excavación seca o flujos bajos. El factor de reducción de los esfuerzos, el SRF, me dice que son múltiples zonas de debilidad con contenido de arcilla o roca químicamente desintegrada, roca muy suelta. En este caso, tenemos que determinar la clasificación final de acuerdo a esta fórmula, que es igual al RQD dividido por JN, por JR dividido por JA, por JW dividido por el SRF. Estos parámetros yo los obtengo, ¿no es cierto?, en la metodología o en la tabla de aplicación del Q de Barton, que en este caso, ¿no es cierto?, para cada parámetro voy a tener un puntaje asociado que depende de las características de la explotación. ¿Ya? Lo primero que vamos a clasificar, ¿no es cierto? Vamos a tener la clasificación final. Para obtener el puntaje asociado al RQD, en este caso me hablan que es de un 59%. El puntaje asociado a RQD, yo tengo que colocar el valor absoluto, sin el porcentaje, ni dividirlo por 100. En este caso, si es el 59%, el puntaje asociado al RQD va a ser 50. Dividido por JN, Entonces, vamos a ir a ver los puntajes asociados con respecto a acto con la tabla correspondiente al Q de Barton. Ya, así que vamos a compartir la pantalla para visualizar lo que es el Q de Barton y poder determinar los puntajes asociados. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el Q de Barton, que ustedes ya lo tienen en los archivos de TIM, y en la cual podemos revisar a continuación. En este caso, me dicen, ¿no es cierto?, que para la tabla número 2 es el JN, que es el número de juntas. En este caso, me dice que, de acuerdo a la explotación, tengo 2 familias de juntas. Entonces, 2 familias de juntas sería un puntaje 4. Entonces, yo voy aquí 4 para JN. Ahora necesito determinar el puntaje de JR, que en este caso es la rugosidad de las juntas, que la rugosidad de las juntas en esta explotación son rugosas o ondulares. Y esto está en la tabla 3, rugosas onduladas, el puntaje es 3. ¿Ya? Puntaje 3. Ahora necesito determinar JA, perdón, que es la alteración de las juntas. Me dicen que son paredes juntas inalteradas solo con manchas de oxidación. Y me voy a tabla 4, paredes juntas inalteradas solo con manchas de oxidación. Bueno, aquí por defecto, ¿no es cierto?, la mayoría de los puntajes salen con amarillo, pero eso no tiene que decir nada, que todos los van a hacer con amarillo, no, para nada. Entonces, en este caso me dice que son paredes de junta inalterada solo con manchas de oxidación, el puntaje va a ser 1.0. Entonces colocamos. Ahora necesito determinar el puntaje asociado a JW, que es la reducción por aguas en la junta. Me dicen que son excavaciones secas o flujos bajos. Excavaciones secas o flujos bajos. Excavación seca o flujos bajos, el puntaje es 1.0. Ya, vuelvo a repetir que aquí por casualidad nos da todo, ¿no es cierto?, con amarillo.
Ahora necesito determinar el puntaje asociado al SRF, que dice que tengo múltiples zonas de debilidad con contenido de arcilla, roca químicamente desintegrada, roca circundante muy suelta. Entonces vamos a ver aquí a la tabla 6 esa característica. Me dice múltiples zonas de debilidad con contenido de arcilla o roca químicamente desintegrada, roca circundante muy suelta, cualquier profundidad. En este caso equivaldría este puntaje que es 10.0. No tenemos ninguna profundidad. Si hubiéramos tenido alguna profundidad mayor o menor a 50 metros, equivaldría a estos puntajes o otra característica. ¿Ya? Entonces, en este caso, el puntaje del SRF sería 10.0. 10.0. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto? Luego de revisar los puntajes asociados acá, los vamos nuevamente al Excel para revisar los puntajes. ¿Ya? Y aquí tenemos los puntajes. Tenemos que en este caso el RQD es de 59 dividido en 4 por 3 dividido en 1.0 por 1.0 dividido en 10.0. 4 es JN, el puntaje, 3 es JR, el puntaje, 1.0 es JA, 1.0 es JW y el SRF son 10. Entonces, en este caso, si yo hago la división, digo que 59 dividido en 4 por 3 dividido en 1 por 1 dividido en 10. En este caso es igual a 4,43. 4,43 no me dice nada. Pero aquí este 4,43 me va a determinar la clasificación final de Q, que en este caso me dice que es una clasificación regular. ¿Ya? Regular. Regular. ¿Ya? Regular. Regular no me dice nada. Pero al igual que en el ejercicio anterior que el RMR de Bernanke, este método de clasificación de los macizos rocosos me determina o me recomienda elementos de sostenimiento y de fortificación. ¿Cómo yo lo hago? A través de la interpretación del siguiente gráfico. Aquí tenemos este gráfico que es el Q de Barton, ¿ya? Teniendo en cuenta que mi clasificación final es 4,43, ¿ya? Aquí este gráfico, ¿no es cierto?, me determina varios lugares. Los primeros, tengo dos ejes, ¿no es cierto? Tengo dos ejes. ¿No? Tengo dos ejes. El eje X y el eje Y. Que en este caso, este eje equivale a la clasificación final. Entonces, este eje va a ser la clasificación final de Q. Perdón. Vamos a colocar que aquí esta es la clasificación final de Q. ¿Ya? Entonces, esos valores equivalen a la clasificación final de Q. Y este eje equivale a un parámetro que se llama el diámetro equivalente. ¿Ya? Entonces, este eje equivale al diámetro equivalente. ¿Ya? Al diámetro equivalente. ¿Por qué? Yo necesito saber en qué lugar se van a interceptar la clasificación final, que yo la tengo que proyectar en la vertical, con el diámetro equivalente que yo la proyecto en la horizontal. Se va a interceptar en un lugar. ¿En qué lugar? Tengo 9 zonas. 9 zonas. Esta zona es la zona 1 y tenemos el número 1. Esta zona es el número 2. Esta zona es el número 3. Toda esta zona es el número 4. Toda esta zona es el número 5. Toda esta zona es el número 6. Toda esta zona es el número 7, toda esta zona es el número 8 y toda esta zona es el número 9. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si se intercepta en la zona 1, perdón, en la zona 5, por ejemplo, se intercepta justo acá, todo en esta área, me va a decir que lo que más recomendable para esta calidad de roca es choque reforzado con fibra de 50 a 90 milímetros y empernado. ¿Ya? Y un empernado. Eso. También yo determino en este gráfico la separación de los pernos cuando hay zonas con hormigón proyectado y sin hormigón proyectado. Por ejemplo, aquí me dice que tengo separación entre bulones que son pernos en zonas con hormigón proyectado y zonas sin hormigón proyectado. ¿Dónde yo obtengo si esta zona es con hormigón proyectado o sin hormigón proyectado? De acuerdo a la zona en la cual se encuentra. Aquí tenemos las 9 zonas. ¿Ya? Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, si me decimos que estamos en la zona 5, me dice que necesito chocret, entonces voy a ocupar la separación de pernos en esta zona. ¿Ya? En esta zona. ¿Ya? Este eje nosotros no lo vamos a tomar. ¿Por qué? Porque me dice que la longitud de los pernos va a ser cuando el ESR vale 1. En este caso, nosotros para todos los ejercicios, el ESR va a ser distinto a 1, va a valer 1,6. ¿Por qué?
Porque en este caso, el 1,6 equivale a excavaciones mineras permanentes. ¿Se acuerdan que al principio yo les hablé y les dije que vamos a tomar todas las labores como permanentes, la cual que duren toda la vida útil del proyecto? Por eso que mi SR vale 1,6. Todos los ejercicios, el ESR va a valer 1,6. Por lo mismo, esta variante, bueno, esto que dice variante puede sonar un poco complicado en estos tiempos, me dice cuando el ESR vale 1, yo tengo la longitud de los pernos, pero en este caso no equivale, ¿ya? Para calcular la longitud de los pernos es una fórmula que en el desarrollo del ejercicio lo vamos a determinar, ¿ya? Entonces, lo primero es saber dónde se intercepta la clasificación final con el diámetro equivalente. Yo sé que de acuerdo a lo que acabamos de calcular, mi clasificación final vale 4,43. Yo identifico dónde está 4,43 y lo proyecto, ¿ya? Lo proyecto. Entonces, ¿cómo yo lo voy a hacer? Voy a insertar, ¿no es cierto?, una recta, 4,43 como por acá, ¿no? Lo proyecto hacia la vertical, hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba, sí, sí, 4,43 como por ahí. Le voy a cambiar el grosor y le voy a cambiar el color para que sea más llamativo, ¿ya? 4,43, es algo por ahí. Ahora necesito saber cuánto vale el diámetro equivalente. Aquí me dicen que el diámetro equivalente es igual al vano sin sostenimiento o la altura de la sección dividido por el ESR. En este caso, nuestro diámetro equivalente lo vamos a tomar con la altura de la sección, porque es el valor que nosotros tenemos. La altura de la sección o la altura de la galería que nosotros tenemos que analizar. El vano sin sostenimiento no lo sabemos cuál es. Se puede calcular, pero en este caso es de acuerdo al dato que tenemos a mano. En este caso, la sección me dice que la altura es de ancho por alto, entonces en este caso el alto de la sección van a ser 5,5. Entonces vamos a determinar que la altura de la sección, perdón, que el diámetro equivalente es igual a la altura de la sección en metros dividido por el ESR. Es lo mismo que acá, que acabamos de hacer aquí. ¿Ya? Aquí lo determinamos así, ¿ya? Por la altura de la sección. Entonces, yo digo que el diámetro equivalente va a ser igual a 5,5 metros, que es la altura de la sección, ancho por alto, dividido por 1,6, que en este caso es para labores mineras permanentes. O sea, para todos los ejercicios va a valer 1,6 el ESR. Entonces, el diámetro equivalente va a ser igual a 5,5 dividido en 1,6, y en este caso es 3,44 metros, porque en este caso la altura está en metros, ¿ya? En metros. Entonces, al tener yo este dato, puedo saber, pues, ¿no es cierto?, en qué, lugar se va a encontrar el diámetro equivalente para ver dónde se va a intersectar con él por la clasificación final y saber en qué zona se encuentra. Entonces, yo identifico 3,44, digo, este es el 3, está como por ahí, y yo lo proyecto, ¿cierto? Lo proyecto, para que quede bien, bien recto, cambio el grosor y cambio el color. Y en este caso, se intersectó la clasificación final con el diámetro equivalente en la zona 1, porque esta es toda la zona 1. Entonces, yo digo, está en la zona 1. Y en la zona 1, ¿qué es lo que me recomienda? Y copio tal cual está acá. Sin sostenimiento. Sin sostenimiento. ¿Ya? Sin sostenimiento, chiquillos, equivale a sin mallas, sin chocret, sin marcos de acero y sin vigas. Eso es sostener. Pero sí tiene fortificación, que son los pernos. Entonces, en este caso, no tiene sostenimiento, pero sí va a tener perno. Entonces, en este caso, viendo el gráfico, voy a tener que saber, con este gráfico voy a tener que saber cuál va a ser la separación de los pernos, ¿no es cierto? Entonces, aquí le coloco otro dato, que es la separación de pernos. Nuevamente vuelvo a repetir, porque en este caso me dice sin sostenimiento, y esto sin sostenimiento es sin choque, sin mallas, sin vigas de madera, sin arcos de acero. Eso es sostenimiento. Fortificación son pernos, entonces sí lleva fortificación. Entonces, en este gráfico yo determino, ¿no es cierto?, cuál va a ser la zona de separación. En este caso, como no llevas chocret, yo tengo que determinar la separación de pernos en zonas sin hormigón proyectado.
¿Y cómo yo lo determino? Con la clasificación final. Como yo la proyecté, se intersecta en dos zonas, con hormigón proyectado y sin hormigón proyectado. En este caso, la separación de pernos en zona sin hormigón proyectado, que es de acuerdo a la zona que nosotros tenemos, me dice que la separación de pernos está entre 1,5 y 2, por ejemplo. Miren. Esto es 1,5, ese es 1,5, ya por si no se alcanza a ver. ¿Ya? 1,5. Entonces, como yo no sé si 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, yo coloco un rango. Entonces, la separación de pernos va a ir de 1,5 a 2 metros. ¿Ya? Un rango. Por ejemplo, si en este caso, en la zona en la cual se intercepta, me hubiera dicho que sí recomienda Chocret, tendría que ser la de arriba, que en este caso alcanza justo los 2,5. Si hubiera llevado Chocret, sería 2,1 metros, no 2,5, 2,1 metros. Pero como no lleva Chocret, porque es sin sostenimiento, la separación de pernos va a ser de 1,5 a 2 metros. Ahora, yo voy a determinar con una fórmula el largo de los pernos. ¿Ya? El largo de los pernos se determina con la siguiente fórmula, que es 2 más el paréntesis de 0,15 por B, y todo eso dividido por el ESR. Esa es la fórmula para calcular el largo de pernos según el Q de Barton. Ya, según el Q de Barton. Entonces, el largo de pernos va a ser igual a 2 más el paréntesis de 0,15 por B, donde B es el ancho de la labor, el ancho, ¿cierto? Ancho por alto, entonces el ancho van a ser 5 metros. 5 metros. 5 metros. Y todo eso dividido por el ESR, que es 1,6, ¿cierto? 1. Entonces, el largo de pernos, en este caso, ser igual a 2, perdón, de adentro hacia afuera, 0,15 por 5 más 2 dividido en 1,6, en este caso es 1,72 metros. 1, metros es el largo de pernos. Entonces, con, con esta clasificación, ¿no es cierto?, de Q de Barton, yo voy a obtener qué elementos de sostenimiento de fortificación me recomienda, separación de pernos y largo de pernos, ¿ya? Y como valor agregado, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir que el tipo de pernos que puede ser va a depender, ¿no es cierto?, del ambiente de la explotación. Yo hasta aquí yo voy a pedir en las evaluaciones, ya hasta aquí voy a pedir. No voy a pedir en este caso algo que sea qué tipo de perno ni nada, pero el valor agregado va a depender principalmente de los costos, el ambiente de la mina, ¿no es cierto? Y tenemos un gran abanico en este caso de pernos para elegir mecánicos, Suele, Splixer, con lechada, con resina, pernos cable, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos un gran abanico, pero en este caso así sería, ¿no es cierto?, una clasificación del Q de Barton, en la cual yo intersecto la clasificación final con el diámetro equivalente y dependiendo en la zona en la cual se encuentra, es la recomendación. Y de acuerdo a la recomendación, yo determino cuál va a ser la separación de pernos si es que lo necesita. En este caso, como me hablan que no lleva sostenimiento, pero sí lleva fortificación porque en ningún momento me lo niega, yo digo que la separación de perno en este caso es sin hormigón proyectado y yo coloco un rango. Si no está justo sobre la distancia o la separación, puedo hacer un rango. Como en este caso, estas formas de poder determinar elementos de fortificación y sostenimiento se pueden analizar, se coloca un rango de 1,5, 1,6 y se va viendo cuál es el más aceptable. ¿Ya? Y ahí sí sería, ¿no es cierto?, el ejercicio número 2 de la clasificación del Q de Barton. Como yo les dije, ¿no es cierto? Bueno, esto se guarda y se comparte con ustedes. Yo les dije que le iba a compartir también otro ejercicio. Ya les voy a compartir otro ejercicio que va a ser la clasificación número 2, ¿cierto? Clasificación número 2 que vamos a compartir con ustedes. ¿Ya? Que en este caso, ¿no es cierto?, es igual, hay que clasificar un Q de Barton y un RMR, y eso yo se los voy a compartir a ustedes, ¿no es cierto?, que de la forma muy similar a cómo se hace, ¿no es cierto?, en este caso, ¿ya? Así que lo vamos a compartir, ¿cierto? Lo vamos a compartir para que ustedes lo determinen. Así que denme un segundito para poder, en este caso,
proyectarlo para que se pueda compartir. Aquí está. Ya. Y se lo comparto inmediatamente para que lo vean. Se hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos clasificación 2, dice 1. Se desea establecer la calidad geotécnica de una galería de producción mediante el RMR de Benaki, que presenta una densidad de roca de 2,5 toneladas partido por metro cúbico. La información geotécnica me dice que yo tengo 84 megapascales de resistencia a la compresión, un RQD del 73%. La información de las diaclasas me dice que la separación de las diaclases de 30 centímetros, la condición de las estructuras es algo rugosa, roca muy alterada, con estructuras abiertas menor a 1 milímetro, ¿ya? Roca muy alterada, ¿ya? Aquí la vamos a colocar roca muy alterada, ahí sí, roca muy alterada, estructuras abiertas menor a 1 milímetro. La evaluación detallada me dice que tengo una extensión de la diaclase de 6 metros, un espesor de 2 milímetros, una rugosidad algo rugosa, relleno blando de 2 milímetros, diaclasa con una alteración moderada. La condición de las aguas es mojada y la orientación de la estructura es regular. RMR de Benaki, ustedes tienen la tabla y tienen el ejemplo cómo se realiza. Y el Q de Barton se hace igual en este caso como lo acabamos de ver. Dice, se tiene una galería de producción de 4,5 por 5 metros, ancho por alto, la cual se desea establecer su calidad geotécnica mediante la clasificación de Q de Barton teniendo las siguientes características. RQD de 55 a 65%, de ahí le puede ser el alcance ahí. Número de familias de juntas, una familia de juntas y una hilada. Rugosidad de las juntas lisas onduladas. Alteración de las juntas, recubrimiento luminoso, arcilloso con una pequeña fracción de arcilla, reducción por agua en las juntas, alta presión en roca competente sin relleno, factor de reducción de esfuerzos, SRF, múltiples zonas de corte en roca competente y roca circundantemente suelta. Chiquillos, cuando determinen el puntaje asociado al RQD, recuerden que le dice que el valor absoluto, en este caso, colocar 55 no va a ser tan representativo ya que algunos sectores tiene 55, pero otros sectores tiene 65. Si yo coloco 65, algunos sectores tienen 65, pero otros 55. En este caso coloquen un promedio o una media de los dos, que en este caso sería 60. Aquí como RQD colocan 60. Y los otros parámetros de acuerdo a la tabla. ¿Ya? Y estos dos ejercicios los volvemos a revisar el día martes, pero la idea es que ustedes practiquen, ¿no es cierto? Y tomen de mejor manera esta clase que es de forma distinta, que es de forma asincrónica. ¿Ya? Así que me despido. Si tienen duda, algunas consultas con respecto al ejercicio, me hablan. O si no, esperamos el día martes, ¿no es cierto? Y volvemos a revisar estos ejercicios sin ningún problema. ¿Ya? Que tengan muy buen fin de semana, descansan y se cuiden todos y todas. Hasta luego.